tribu de Leví eran los sacerdotes. Es decir, eran los únicos que podían ir al lugar santísimo, es decir, los que podían entrar a la presencia de Dios. Está llamando a los profetas, quiere decir que ya no confía en el sacerdocio. Por eso llama a los profetas. Porque en realidad los que iban a ver la voluntad de Dios con los sacrificios y todo eran los sacerdotes. Pero al estar tan corrompidos, Dios empieza a usar a los profetas. Porque era el único que podía hablar de parte de Dios. En realidad lo que hacían eso antes eran los sacerdotes. Pero si leen el contexto de cómo empieza, se van a dar cuenta que los sacerdotes, es decir, eran los únicos que tenían acceso al templo, al lugar santísimo, y eran los que escuchaban la voluntad de Dios. Entonces, al estar tan corrompidos, Dios ya no confía en ellos. Darme cuenta de que yo no puedo hacer lo que quiero si soy un hijo de Dios. Es decir, si Dios me mandó a hacer algo, Él me equipó para hacer eso. Y yo no puedo hacer lo que quiero. Tengo que honrarlo. Y tenemos una gran diferencia que recién te la nombré. Ninguna de estas personas, excepto Malaquías en ese tiempo, y no sé qué otro profeta estaría en ese tiempo en la otra parte de Israel, tenían el Espíritu Santo. Y ni siquiera tenían el Espíritu Santo, tenés vos, es decir, constantemente, sino temporalmente. ¿Para qué? Para tener valentía de hablar lo que tenían que hablar. ¿Por qué? Porque esta gente se paraba delante de los reyes, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo a decirle que estaba haciendo mal. Ahora, si nos cuesta hoy hablar de la gente, imagínate lo que era para estas personas, una condena a muerte. Entonces, en ese contexto predicaban estos profetas. Por eso yo siempre digo, de esta gente, creo que hay muy poca. Porque no valoraban su vida, sino valoraban lo que tenían que decir de parte de Dios. Es decir, es muy diferente, son muy diferentes los tiempos. Tenían el Espíritu Santo temporalmente. No como nosotros, que está siempre en nosotros. Pero tendríamos que hacer valer ese Espíritu Santo que tenemos nosotros para poder vivir de otra manera, ¿no? Porque ellos no lo tenían así. No lo tenían. Y si no lo tenían de esa manera y lo tenían temporalmente, igualmente hablaban, imagínate cómo tenés que ser vos, cómo tengo que ser yo. Mínimamente. Entonces, la profecía, vieron que siempre nosotros decimos, quiere decir vuélvanse a Dios que aún hay tiempo, ¿no? La profecía que Él les está diciendo es para que recapaciten y vuelvan de su error. De eso está hablando. De eso está hablando. Es decir, no obedecen, es decir, no me aman. No me aman. Pero aún así se presentan como mis siervos, ¿no? Con esa profundidad tenés que empezar a hablar, Malaquías. Con esa profundidad. Entonces hay toda una contaminación espiritual, ya decir, cayeron a lo más bajo de lo más bajo, es decir, no, ni siquiera en eso lo obedecieron. Es decir, ahí te das cuenta del grado de corrupción espiritual que tenían. Y por esa misma situación hicieron todo lo que hicieron, ¿no? Y por esa misma situación Dios llama a un hombre justo, Malaquías, y no a los sacerdotes. Es muy parecido a todas las situaciones de hoy, es decir, muchos pregonan a Dios, hablan de Dios y ya han sido desechados. Ya han sido desechados. Porque sus vidas y sus actitudes espirituales ya no honran a Dios. En el versículo 17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís cualquiera
que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace a Jehová, perdón, o si no, ¿de dónde está el Dios de justicia? Es decir, cuando yo te digo la iglesia que te cases, que arregles tu vida, que no andes todo el tiempo en pecado, es decir, que actúes como Dios te pide. Lo que te estoy diciendo, lo que yo siempre te digo es, no quiero que la gente que empieza en la iglesia crea que puede vivir de cualquier forma porque vos vivís de cualquier forma. Eso te está diciendo, es decir, Dios no se complace en eso. Pero con mi forma de vivir, sin arreglar mi situación, pecando todo el tiempo, yendo y viniendo, lo que le estoy diciendo a la gente, que vos podés vivir como quieras y Dios se complace en eso. Es eso, es eso. Es importantísimo que te diga. Es importantísimo.